En los siguientes ejercicios vas a aprender a calcular integrales definidas de funciones que se definen a trozos, incluyendo también a la función valor absoluto, ya que esta también puede ser definida así. Para esto vamos a hacer uso de las propiedades de integrales definidas practicadas previamente, así como el método de solución a través de figuras conocidas. Sin más que decir, vámonos a la pizarra para ver cómo se resuelven estos ejercicios. Y vamos con el siguiente ejercicio. Ahora nos piden calcular la integral definida de una función f de x en el intervalo de 0 a 10. La función está definida a trozos, es decir, vale 5 para x menores que 5 y vale x para x mayores o iguales a 5. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es dibujar la gráfica de esta función y entonces aplicar la regla la técnica de figuras geométricas conocidas para calcular su área. Entonces, bueno, vamos a dibujar primero. Observen, para x menores que 5, aquí tenemos el punto, el x igual a 5. Entonces, para menores que 5 estamos hablando de todos los valores que son menores que 5, es decir, hacia la izquierda. Por lo tanto, en el intervalo de 0 a 5, dibujamos la función constante 5. Listo. Esa es la primera parte de nuestra función. La otra parte está definida por la función x, la función identidad, y eso es para x mayores o iguales que 5. Entonces, en esta parte hay un hueco, ya que nos dicen que es menor estricto, entonces la función f de x igual a 5 no toca ese punto. Entonces, ahora dibujamos cómo se dibuja la función la función identidad x. Recuerden que esa función es una función que es una recta a 45 grados que pasa por el origen, ¿ok? Entonces es más o menos esta recta. Por lo tanto, lo que podemos hacer es dibujamos nuestra recta, ¿vale? Esa sería la recta, pero como solamente nos las piden para el intervalo de 5 a 10, porque son para x mayores iguales que 5, entonces necesitamos borrar la parte que no vamos a ocupar, ¿no? Que es esta de aquí, la podemos borrar. Y entonces, por lo tanto, quedaría de esta manera, ¿no? Entonces aquí es justo donde vale 10. Entonces nada más hay que hacer que coincidan. Listo. Entonces, este es listo. Ahora sí, esa es la gráfica de nuestra función. Por lo tanto, pues es fácil ver cómo podemos calcular esa integral, ¿no? A través del cálculo del área bajo la curva. Es decir, calcular el área de este cuadrado y luego el área de esta región. Bueno, pues comencemos. Entonces, por lo tanto, la integral de 0 a 10 de nuestra función es igual a, primero el área de este cuadrado pues es lado por lado, mide 5 por 5 es 25 más, ahora observemos que aquí también se forma en este caso un cuadrado igual de la misma magnitud que es 5 por 5, entonces quedaría 25 también más el área de este triángulo, ¿vale? Entonces ya sabemos la fórmula de el área de un triángulo, que es base por altura. Observemos que la base mide 5, ¿vale? Y la altura tenemos que calcularla, entonces va a ser 5 multiplicado por la altura entre 2. Ahora, ¿cómo calculamos la altura? Entonces necesitamos saber qué punto, qué coordenadas tiene este punto. Entonces ya sabemos que en el eje X, vale 10. ¿10, qué? Pues es lo que vale la función en ese punto, que en este caso es la función x, la función identidad. Pero en ese punto, pues cuando nosotros evaluamos la función en 10, pues es 10, ¿no? F de 10 es igual a 10. Es decir, este punto de aquí tiene coordenadas 10,10. Por lo tanto, la altura, pues nos las proporciona precisamente la coordenada y. Entonces, la altura, al menos sería la altura desde el eje X hasta este punto, ¿no? Pero yo solamente quiero hasta aquí. Pero yo sé que esta longitud mide 5. Por lo tanto, esta de acá debe de valer también 5. Ok, entonces ya sabemos cuánto vale la altura, que es 5. Y ya lo demás es simplificar, hacer un poquito de aritmética. Tendríamos, por lo tanto, que es 50 más 25 medios. ¿Sale? Entonces lo podemos poner en forma decimal o en forma de fracciones. Aquí queda
125 medios. Vamos con el siguiente ejercicio. Nuevamente nos dan una función que está definida a trozos, ¿sale? Vale 6 para x mayores que 6 y vale esta recta menos un medio de x más 9 cuando x es menor o igual que 6. Y nos piden calcular la integral de esa función de 0 a 12. Entonces nuevamente necesitamos graficar nuestra función f. Entonces empezamos. De 0 a 6, ¿sale? Que son para x menores o iguales que 6, es decir, en este subintervalo, necesitamos graficar esta recta. Ahora, ¿cómo la hacemos para graficar esa recta? Pues primero podemos graficarla normal, sin esta restricción, y después ya le aplicamos la condición. Entonces, ¿esto cómo sería? Recuerden que para graficar una recta, lo más sencillo es las intersecciones con los ejes y unimos esos dos puntos. Por lo tanto, la intersección con el eje x de mi recta necesito hacer y igual a 0. Por lo tanto, quedaría menos un medio por x más 9 igual con 0. Es decir, x es igual a 18. Listo. Ahora, la intersección con el eje y es hacer x igual a 0. Entonces, sustituyo el x igual a 0. Y entonces me queda que esto es igual a 9, ¿no? Y es igual a 9. Listo, ya tengo las dos, bueno, los puntos son de coordenadas aquí 18,0 y el punto en este lado es de 0,9. Entonces los ubico, aquí está, este es el punto 18,0 y el punto de acá es el 0,9. Quiere decir que la gráfica de mi función va algo así, ¿vale? Pero como yo nada más quiero la parte de la gráfica cuando x es menor que 6, por lo tanto voy a borrar esta parte y entonces me quedo nada más con esta de aquí. Listo. Ya tengo una parte de la gráfica de mi función. Ahora lo siguiente es graficar cómo se ve mi función, pero ahora para x mayores que 6. Esa es una función constante, que es la función constante 6, ¿sale? Entonces ahora, bueno, aquí podemos observar que pareciera que no se une, ¿no? Porque si yo grafico como tengo mi escala, la función constante 6 se vería así. Bueno, aquí es por una cuestión del dibujo que no tiene una muy buena escala, pero ¿cómo podemos hacerlo analíticamente si efectivamente estos dos puntos coinciden? Pues bueno, es muy fácil, simplemente lo que tengo que hacer es ver si esta recta pasa por este punto. Y eso se hace sencillamente evaluando en x igual a 6. Entonces, a ver, menos un medio lo evalúo en 6. Perdón, el 6 lo evalúo en la función menos un medio por x más 9. Esto me va a dar la y. Entonces, 6 menos 6 entre 2 da menos 3. Menos 3 más 9, pues da justamente 6. Quiere decir que efectivamente estas dos rectas se pegan en ese punto. Entonces, bueno, vamos a tratar de que se vean aquí, así. Listo. Entonces, efectivamente, ahí se pegan y, por lo tanto, la gráfica de mi función, ahora sí completa, sería esta. Y ya lo demás que queda es precisamente utilizar nuestras figuras conocidas para calcular la integral como el área bajo la curva, ¿vale? Entonces, lo vamos a hacer de este lado. Entonces tenemos que la integral de 0 a 12, ¿sale? Ah, perdón, es hasta 12, ¿no? Entonces no es hasta el 18. Entonces aquí tenemos solamente que llegar al 12. Que más o menos vamos a ponerlo que sea por aquí. Listo. Entonces quedaría algo así. Ya está. Ahora, entonces vamos a calcular el área. Por lo tanto, si nos damos cuenta, en la primera parte, pues vamos a tener este rectángulo, que de hecho es un cuadrado, más el área de este triángulo, ¿vale? Entonces, por lo tanto, quedaría, entonces f de x es igual a, el área del rectángulo es 6 por 6, es 36, más el área de este triángulo, que observemos que de 6 a 9, pues hay 3, entonces tiene una altura de 3,
La base mide 6, 6 por 3, 18, 18 entre 2 da 9. Más, y ahora calculamos el área de este rectángulo, ¿vale? La base, ¿cuánto es? De 6 a 12, o bueno, podemos hacer la resta, 12 menos 6, pues sería 6, ¿no? Entonces sería de base 6 y de altura, pues también mide 6, ¿no? 6 por 6, 36. Entonces quedaría aquí 36 y esto es igual a, y hacemos nada más la suma, la cual nos da 81, ¿vale? Entonces, este es un buen ejemplo en donde nos podemos dar cuenta que a veces el dibujo no es suficiente, ¿no? Entonces podemos cerrar en las escalas, pero pues lo que nos ayuda precisamente es saber la teoría, cómo es que se grafican y de dónde a dónde estamos calculando las integrales. Bueno, esto sería todo por esta ocasión y nos vemos en el siguiente ejercicio.